Sean bienvenidos al siguiente video. Mi nombre es Juan Carlos Hernández de la Cruz y en esta ocasión abordaremos el siguiente tema: técnicas y tareas que se realizan en la ingeniería de requerimientos. Para comenzar, vamos a dividir el tema en tareas de la ingeniería de requisitos y técnicas de la ingeniería de requisitos. Vamos a comenzar con las tareas. Comenzamos con la tarea de extracción, y en esta tarea lo que tenemos que hacer será entrevistarnos con el cliente y descubrir los requisitos. Aquí los analistas de requerimientos deben de trabajar junto al cliente para poder descubrir el problema que el sistema debe de resolver, los diferentes servicios que el sistema debe de prestar y las restricciones que se deben de presentar. La siguiente tarea es el análisis. En esta tarea analizamos los requisitos, detectamos las posibles inconsistencias y la etapa, tal vez la más importante, es la asignación de prioridad. Aquí debemos de marcar qué requisitos son más importantes y cuáles podemos dejarlos en segundo plano. Usualmente se hace un análisis luego de haber producido un bosquejo inicial del documento de requerimientos. La tarea de especificación. Básicamente aquí desarrollaremos nuestro documento ERC. Pero, ¿qué es el documento ERC? Pues es una descripción completa del comportamiento del sistema a desarrollar. En este documento incluyen casos de uso que describirían las interacciones que tendrían los usuarios con el software. Pero en este documento tiene que haber ciertas cualidades como consistencia, completitud y verificabilidad. Ahora abordaremos las técnicas. La primera técnica sería la entrevista. Esta es una técnica para obtener información mediante una conversación dirigida por el analista, y esta a su vez va dirigida a los clientes y los usuarios, con el objetivo de entender el dominio del problema y de sus necesidades. Hasta este punto ya comprendimos lo que es una entrevista, pero hay algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta al momento de realizar una entrevista. Estos aspectos son la preparación. Es necesario documentarse e investigar la situación de la organización, analizando los documentos disponibles, de tal forma que la entrevista se enfoque en aquellos aspectos que estén solamente en la mente del entrevistado. Entrevistar al personal adecuado. La mayoría de los analistas adoptan un enfoque comenzando a entrevistar a directivos que brinden un panorama general de hacia dónde deben ir las cosas, y terminando de hablar por los empleados que aportan detalles importantes de su operación. Esto quiere decir que hay que saber a qué personas debemos de empezar a entrevistar, quiénes van a ser los primeros. La duración de la entrevista. Una entrevista debería durar a lo mucho un par de horas. Eso es todo. Y el formato. Se recomienda hacer preguntas abiertas donde los entrevistados puedan elaborar y dar detalles, más allá de un simple responder, que en este caso a veces suele ser el sí o el no. Entonces, en la entrevista debemos que formular, como bien lo dice, preguntas abiertas, no limitándonos tanto a las preguntas cerradas porque no se obtienen los datos que a veces necesitamos. Los talleres. Los talleres son para discutir y analizar los requisitos que se solicitan. Pero, ¿qué es un taller de requerimientos? Un taller de requerimientos es la manera estructurada de recolectar todos los requerimientos que se llegasen a utilizar para poder dimensionar el alcance, definir, identificar y priorizar el consenso en los requerimientos que se van a considerar para el proyecto determinado. Esto nos lleva a que se analizan sus detalles y las implicaciones cruzadas, porque los requisitos a menudo tienen esas implicaciones cruzadas, desconocidas para las personas implicadas individuales, que a menudo no se descubren en las entrevistas y quedan incompletas definidas durante la misma. Es decir, en las entrevistas a veces hay pequeños huecos que no se alcanzan a entender. Entonces es necesario formular o crear un taller para poder aclarar ciertas situaciones. Formas de contrato. Aquí este punto es interesante, ya que en lugar de formular o de hacer una entrevista, se pueden llenar formularios o contratos indicados.
Esto con el fin de, dejar de lado una entrevista. Pero esto también tiene una cierta desventaja, ya que llenar un formulario a veces puede tener centenares de páginas, puede ser un poco complejo. Puede ser un poquito mejor la entrevista que una forma de contrato, pero una forma de contrato también viene siendo una técnica para la ingeniería de requisitos. Objetivos medibles. Son básicamente los requisitos que serán objetivos generales y específicos, en los que pueden ser a largo plazo y se deben de analizar más de una vez. Pero, ¿cuál podría ser un objetivo en base a la ingeniería de requerimientos? Pues podría ser el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente o usuario para un sistema llamado ingeniería de requerimientos, en el cual la meta de la ingeniería de requerimientos es entregar una especificación de requerimientos o requisitos de software de manera correcta y obviamente completa. Los casos de uso. La técnica de casos de uso son documentos para el usuario útiles en diferentes situaciones. Un caso de uso es la descripción de una acción o actividad. Un diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que deberán realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en el diagrama de casos se le denominan actores. Por último, tenemos la especificación de requisitos de software. Estos se dividen en tres y en ellos encontramos a los funcionales y no funcionales. Bueno, la especificación de requisitos de software, el ERS, que como bien ya lo vimos anteriormente, es una descripción completa del comportamiento de un sistema que se va a desarrollar. Es decir, aquí se detalla, como bien vimos anteriormente, el conjunto de cómo se está estructurando. Nos dice, incluye un conjunto de casos de uso que describen todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software. Y es aquí donde se aplican estos casos de usos, conocido como requisitos funcionales. Pero ¿qué tipos de requisitos hay? Están los requisitos de sistema, que son los componentes que el sistema debe de tener para realizar determinadas tareas, entre los cuales, como ya los mencionamos, encontramos a los funcionales, y los funcionales son servicios que el sistema debe proporcionar al finalizar el sistema, y en el caso de los no funcionales son requisitos que debe de cumplir el sistema, no relacionados con el funcionamiento o actuaciones de usuario, sino atributos como rendimientos de seguridad y portabilidad, entre otros. Aquí tenemos el ejemplo de una especificación de requisitos de sistema. Bueno, con esto concluimos las tareas y las técnicas de la ingeniería de requerimientos. Muchas gracias.